Estimados estudiantes del Colegio Nacional de Educación a Distancia, esta semana vamos a hablar del tema de evolución. Recuerden que habíamos grabado un video anterior, pero nos había quedado una parte pendiente. Este es el segundo video sobre el tema de evolución y cómo resolver ítems en las pruebas de bachillerato acá en nuestro país. Les habla Paula Céspedes Sandí, coordinadora de Ciencias y Biología, Coordinación Académica. Habíamos quedado en esta pregunta. Dice: analice la siguiente información relacionada con especiación. ¿Cuál patrón evolutivo se relaciona? Un ejemplo probable de evolución es el pájaro dodo. Una tormenta violenta pudo haber transportado varios pichones desde Asia hasta Mauricio, una isla remota en el Océano Índico. En esta isla, donde había poca competencia, probablemente prosperó una población pequeña de estas aves. Las mutaciones en esta población fueron diferentes a las que sucedían en el continente. La selección natural favoreció características diferentes a las del continente. Con el tiempo, la evolución originó una nueva especie, el dodo. ¿Cuál es el patrón evolutivo que se relaciona? Entonces tenemos la opción A, dice deriva genética. Recuerden que este es un término que más bien tiende a la pérdida de genes. Entonces dice debido a que se altera la frecuencia de la población de dodos. En ningún momento dice el texto que los genes se están perdiendo. Aislamiento geográfico que le impidió reproducirse con la especie continental. Esto nos puede confundir, pero no tiene que ver nada con lo que dice el texto. No podemos sacar conclusiones a partir de lo que no está escrito. Competencia presente en la isla debido al escaso número de depredadores. En este caso, el origen de la nueva especie no tuvo que ver nada con la competencia dentro de la isla. Eso fue un factor secundario. Radiación adaptativa que dio origen a especies de pájaro dodo. Esta es la respuesta correcta, ya que da origen a una especie pues nueva, ¿verdad?, dentro de un ambiente diferente. Vamos a definir radiación adaptativa como cuando las especies evolucionan a partir de un ancestro común y logran adaptarse a diversas formas de vida, entre ellas la alimentación. Entonces ahí vemos que en este caso el pájaro se relaciona totalmente con el concepto de radiación adaptativa. Dice el siguiente ítem: analice los siguientes textos relacionados con especiación. ¿Cuál o cuáles se refieren a aislamiento de una subpoblación? Si recordamos, el término aislamiento también tiene que ver con todo lo que es los temas de evolución. Entonces, nos están dando tres opciones. Esto es muy común en este tema de evolución, que nos den textos largos para empezar a confundirnos, o nos cargan de información, no entendemos palabras, nos ponen nerviosos, etcétera. Pero lo que tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos buscando y cuál de estos textos tienen palabras que a mí me sirvan como guía o palabras claves para yo poder responder. Dice en la número 1, en las Islas Galápagos los ornitólogos han identificado 14 especies de pinzones. Lo importante de este hallazgo es que las poblaciones de un simple antepasado, parecido a un gorrión, fueron separadas unas de otras por fronteras geológicas. Entonces, cada población evolucionó llegando a ser una nueva especie. Estas aves son estructuralmente similares, pero cada una varía un poco en su forma, color y tamaño. Aquí vemos un ejemplo de aislamiento geográfico. Dice la número 2, a veces su localidad geográfica y los alrededores estimulan el cambio. Sucede en ocasiones que un grupo de organismos de la misma especie se encuentran súbitamente separados por condiciones geográficas. Estas poblaciones responderán de forma diferente a sus ambientes individuales y se adaptarán a través de la selección natural. Estas poblaciones llegan a ser genéticamente diferentes. En este caso, también hay un tipo de aislamiento geográfico.
En la población humana, la variación genética entre distintas razas, como la caucásica, la negroide y mongoloide, no supera el 12% de las características del acervo genético de la especie. Esta opción, nada que ver, como dicen los pachuquillos, entonces la descartamos. ¿Cuál es la opción? La 1 y la 2. Lea los siguientes textos relacionados con evidencias evolutivas. Entonces, los fósiles se forman de muchas maneras. Ya con solo esa palabra ya sabemos que se refiere a paleontológicas. A veces se han preservado restos de organismos casi íntegros. Por ejemplo, he encontrado unos mamuts lanudos que han preservado en hielo durante más de 40.000 años. Un estudio detallado de las extremidades delanteras de los vertebrados. Recordemos que cada vez que nos hablen sobre partes del cuerpo de un animal, estamos hablando de anatomía. Recuerden que aquí esta opción, una prueba fisiológica, ni siquiera existe en los textos. Por lo tanto, la opción correcta es la opción de la letra D. Tenemos dos dibujos específicos sobre evidencias evolutivas. En este caso vemos que son fetos de animales, dice similitud en estadios fetales de varios seres vivos, y a la par vemos similitud en extremidades. Entonces, en este caso sería la respuesta de la letra A, embriológicas y anatómicas. El contenido del recuadro se relaciona con una hipótesis del origen de la vida. Expresaba que los seres vivos nacen de la tierra o de cualquier otro medio inerte, o sea, nacía de la nada. El cirujano Ambroise Paré, que vivió en el siglo XVI, sostuvo que había desterrado en su viña una piedra hueca y cerrada por todas sus partes, que aprisionaba en su interior un grueso sapo que solo podía haber nacido de la humedad putrefacta. ¿Cuál es el nombre de la hipótesis? Generación espontánea. Muy bien. La siguiente información se refiere a una hipótesis sobre el origen de la vida. Se basa en el conocimiento de condiciones físico-químicas, allá le apreté la respuesta correcta, que reinaban en la Tierra hace 3.000 a 4.000 años, gracias a la energía aportada por la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Ven que hasta este momento vamos con varias palabras claves: físico, química, energía, radiación ultravioleta. Estos compuestos también nos está diciendo que es origen quimiosintético. Cuando ustedes estén realizando su prueba de bachillerato, recuerden tener una regla y un lapicero para de una vez ir marcando palabras claves. El contenido del recuadro se refiere a una teoría sobre el origen de las especies. Los organismos poseen un instinto interno que les llevan a su propio perfeccionamiento. Los organismos generan nuevas necesidades cuando se producen cambios en el ambiente. Esta característica determina que sean obligados a utilizar ciertos órganos en mayor o menor medida, e incluso a no utilizarlos, lo que provoca que estos órganos sufran formación, desarrollo, atrofias o desaparición. La función crea el órgano. Las alteraciones o cambios, adquisiciones o pérdidas son heredables. Entonces, obviamente estamos hablando de la teoría de Lamarck sobre el uso y desuso de los órganos. Considere la siguiente expresión relacionada con una teoría sobre el origen de las especies. De inmediato me percaté que bajo esas circunstancias las variaciones favorables tendrían a preservarse y las no favorables serían destruidas. Estamos hablando de la teoría de Darwin de la selección natural. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Aquí les dejo mis datos. Mi correo electrónico pcespedes@uned.ac.cr, la página del CONED donde pueden encontrar mayor información, y el Facebook Mi CONED para que lo puedan visitar y poner sus mensajes sobre qué les ha parecido pues estos videos sobre la resolución de las pruebas de bachillerato. Bueno, muchísimas gracias.